lo más importante. Ya que esté yo en Valles, que pudiéramos tener un día de charla en persona, haremos un taller para afinar un poquito aquí la cuestión de la exploración física. Por tanto, no les puse el día de hoy lo de la retinoscopía o el fondo de ojo, por así decirlo, con retinoscopio directo, que es el que ustedes usarían, porque eso sí me gustaría verlo en persona. Ya es un tema que quedaría como pendiente, ¿vale? Bueno, entonces, como cualquier especialidad, como cualquier consulta de lo que sea, primero hay que hacer una inspección y un aspecto general del paciente. Es súper importante desde su historia clínica, desde ver cómo el paciente viene caminando para saber qué es lo que tiene. Cuando un paciente va a consulta, hay que tratar el problema por el que acudió a consulta. Sea lo que sea que nosotros encontremos, eso es algo secundario, por así decirlo, hay que tratar el tema por el que vino. Por ejemplo, paciente viene porque siente basuritas en los ojos. Lo revisamos y vemos que trae un desprendimiento de retina. No se puede ir sin que no le demos tratamiento para las basuritas en los ojos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros le demos el diagnóstico de desprendimiento de retina y aunque el desprendimiento pueda causarle ceguera y aunque le expliquemos todo esto, él se va a ir insatisfecho porque no le resolvimos lo de las basuritas en sus ojos. Entonces, muy importante desde qué te cuenta el paciente, qué problemas tiene. Por ejemplo, una enfermedad como la diabetes, pues hay que buscar retinopatía diabética. Una enfermedad como tiroides, hay que buscar si no tiene orbitopatía distiroidea y así todo esto, ¿no? Hay que ver el aspecto físico general del paciente, el aparente estado de salud general, la edad aproximada y las comorbilidades. Súper importante, pacientes que no saben, que nunca se han revisado, que nunca han revisado su glucosa, sus triglicéridos, etc., etc. Entonces, desde que el paciente entra y te dice estoy completamente sano, desde ahí hay que vigilar qué es lo que podría estar causando las enfermedades o lo que nosotros encontramos en los ojos relacionados a cómo vemos al paciente, ¿no? Vamos a ver. Ahora, ¿por qué viene el paciente? Es lo que les mencionaba, súper importante. Nos da un índice de sospecha altísimo. ¿Por qué? Enfermedades asociadas, antecedentes heredofamiliares, cuadros previos de la misma patología por la que viene en este momento nos pueden guiar hacia una u otra cosa, ¿no? El padecimiento actual, ¿cuándo empezó? ¿Cómo empezó? Cambios en los síntomas, empezó de esta manera y ahora se está comportando de esta otra. Medicamentos que haya usado, que si gotas de tepezoguite, que lo que sea, lo apuntamos. ¿Por qué? Porque nos pudiera llegar a ocasionar que nuestro cuadro clínico actual ya esté modificado por un tratamiento previo. Esto sucede mucho porque van a farmacias similares y les dan dexametasona, ¿no? Ya llega el paciente con gotas de dexametasona y pues ya no vamos a ver el cuadro clínico, por así decirlo, puro, ¿no? Vamos a ver ya un cuadro clínico modificado. Ya con un cuadro clínico modificado va a ser muy difícil que nosotros podamos dar un diagnóstico certero en la primera consulta. Generalmente se requiere más de una consulta cuando el paciente ya viene con un tratamiento previo, ¿no? Antecedentes familiares, personales y oftalmológicos. Familiares, sobre todo a mí, en oftalmología, ¿qué me importa? Antecedentes familiares de retinoblastoma, de glaucoma, de retinosis pigmentaria, ¿sí? Todas las cuestiones que pudieran estar en un familiar que pudieran ser hereditarias a los hijos, ¿no? Personales, enfermedades, alergias, súper importante, si fuma, si toma, drogas, etc., ¿no? Porque hay ciertas enfermedades que nos pudieran llegar a ocasionar, no solo con la enfermedad como tal, sino también como el medicamento que se da puede generar alteraciones oftalmológicas que de pronto no son tan comunes y no es algo que nosotros podamos encontrar sin que el paciente nos diga, ah, es que hace años estaba tomando este medicamento para el paludismo que se me olvidó ahorita, ¿no? Entonces, es importante todos los medicamentos que toma actualmente o los que tomó. Por ejemplo, estuve enfermo de hiperplasia prostática benigna hace 10 años, se operó, ya se hizo la prostatectomía, eso, y listo, ¿no? Ya no está tomando tamsulosina ni nada, pero lo toma. Si ese paciente, por ejemplo, yo lo voy a operar de catarata, pues me importa porque
La tamsulosina, por ejemplo, puede causar alteraciones a la hora de estar operando, ¿no? Todo es importante en los pacientes. Y obviamente los antecedentes oftalmológicos. Si se operó de LASIK, si se dio un golpe muy fuerte en el ojo, lo que sea, es importante que lo notemos. Ahora, siempre la revisión oftalmológica empieza por la agudeza visual. Si en algún momento les preguntan, ¿qué es? ¿Qué parte de la exploración oftalmológica es la que nos va a decir qué tan bien o tan mal está la vía visual desde el ojo hasta la corteza cerebral? Es la agudeza visual, ¿no? Si el paciente tiene una agudeza visual bien, sana, normal, lo más probable es que toda su vía visual esté bien, esté sana. Si hay una alteración visual, hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Hay varios tipos de medir la agudeza visual. El que más se usa a nivel internacional es la cartilla de Snellen, o al menos aquí en México es la que más se usa. En otros países se usa mucho la decimal, sobre todo la decimal se usa mucho y la logmar se usan mucho en investigación clínica. Entonces, pero para fines prácticos, quédense con Snellen, la cartilla de Snellen. La cartilla de Snellen, ustedes van a ver que dice 20/20 o la Snellen A6M dice 6/6. ¿Qué significa esto? Que un paciente está viendo a 20 metros lo que un paciente normal o que la mayoría de las personas normales están viendo a 20 metros. Entre más chico sea el número de abajo, ¿sí? Mejor es la visión. Entre más grande, peor es la visión. Por ejemplo, un paciente que está viendo 20/200 significa que está viendo a 20 pies, algo que un paciente está viendo o la población normal podría ver hasta en 200 pies, ¿sí? Un paciente que está viendo 20/100 significa que está viendo a 20 pies, es decir, cercano al objeto, algo que la mayoría de la población podría ver fácilmente a 100 pies. No sé si aquí sí me entienden porque esta parte pudiera ser compleja en algunas ocasiones. Todo claro, doctora. Gracias. ¿Sí? Muy bien, entonces la que usamos más es la de pies, no la de metros. Entonces, esta es la visión normal. La visión normal es 20/20, ¿sí? La visión normal, la visión se divide en ciertos rangos, si es pérdida visual leve, moderada o severa, pero para fines prácticos 20/20, ceguera legal a partir de los 20/200, a partir de 20/200 es ceguera legal, y ceguera completa pues es algo que se llama no percepción de luz, o lo que nosotros abreviamos NPL, ¿no? Entonces 20/200, ceguera legal, NPL o no percepción de luz, ceguera completa, ¿no? Y visión normal 20/20. Esta es la cartilla de Snellen, esta que vemos aquí arriba. La cartilla Snellen está hecha muy a conciencia. Cada letra, el tamaño de cada letra tiene un diseño específico milimétrico, ¿sí? Que se realizó porque cuando las letras están muy juntas puede llegarse a hacer algo que se llama apiñamiento, es decir, que los pacientes no alcancen a distinguir una a otra. Entonces, está muy bien diseñada, ¿sí? Por, no sé, supongo que físicos o algo por el estilo, ¿no? No fuimos oftalmólogos, creo. Ah, no, me parece sí fuimos oftalmólogos los que lo hicimos. Pero bueno, esta es la cartilla que usamos más frecuentemente y va de la letra más grande hacia la más chiquita que está en la parte de abajo. Para que un paciente se considere que tiene una visión de tal fila, tiene que decir más del 50% de las letras. Es decir, por ejemplo, estamos en esta fila y pongan ustedes que es una fila que dice 20/100. Para que el paciente pueda catalogarse como que tiene una visión de 20/100, tiene que decir al menos 3 de estas 4 letras. O puede ser, bueno, puede ser la mitad de las letras, pero habría que ponerle 20/100 menos 2. Entonces, la mitad de las letras pueden ser ya quedarnos en esta fila, pero sí hay que anotar 20/100 menos 2, es decir, menos 2 letras. Si solamente dijo una letra de esta fila, nos brincamos a la fila de arriba. Por ejemplo, las filas que tienen 5 letras, si dicen 3 letras, nos quedamos en esa fila. Si dicen solo 2 letras, nos quedamos en la fila de arriba. Eso no tiene que ser exacto con ustedes, pero sí es algo que ustedes van a estar utilizando, por ejemplo, en su servicio social,
para poder tomar la agudeza visual de los pacientes. Entonces, tiene que haber del 50 o más por ciento de las letras de cada fila para que lo podamos considerar en esa línea. Si tiene menos del 50%, nos quedamos en la línea de arriba. Y estas son algunas otras cartillas que usamos, sobre todo estas de los niños, las de abajo son para niños. Esta de la I invertida nos ayuda mucho para las personas que no conocen el abecedario y creo yo, en la práctica clínica es la que más ayuda. Si tratamos de usar estas de abajo o algo u otra que es una C en los pacientes que no saben las letras, generalmente nos da una infraevaluación de la agudeza visual con estas cartillas de abajo. La que más ayuda en experiencia personal es esta de arriba, que es la de la E invertida. El desarrollo visual, el desarrollo del comportamiento visual en los niños, no desde el nacimiento los niños pueden ver todo. El sistema visual sí cuando nacemos tiene un nivel de desarrollo, pero se sigue desarrollando a medida que crecemos hasta que lleguemos aproximadamente a los 7 años. Se supone que a partir de los 7 años, el niño ya tendría que tener un sistema visual casi completamente desarrollado como el de un adulto. Pero antes de esto, no podemos evaluar su visión o sus ojos como lo haríamos con un adulto. Por ejemplo, cuando el niño tiene un mes de edad, esta puede llegar a fijar objetos, generalmente, como lo dice en el cuadro, la cara de su madre, pero es una fijación momentánea, no es una fijación sostenida. A los 2 meses puede fijar la mirada ya de forma más sostenida y pudiera llegar a seguir un objeto que se mueve dentro de 180 grados. A los 3 meses generalmente ya es capaz de verse la mano. A los 4 meses sonríe la imagen al espejo e imita expresiones faciales. A los 6 meses, más o menos, coge objetos pequeños. Ya ahí hablamos de un poco de coordinación, ¿sí? De las manos con el sistema visual. A los 9 meses se puede asomar para ver un objeto caído, es decir, ya se da cuenta que algo no está fuera, no está en su lugar, lo sigue y lo puede buscar con la mirada. A los 12 meses, mira, coge o empuja objetos pequeños, ¿sí? A los 2 meses, a los 2 años y medio, a los 4 años más o menos, la agudeza visual es de 20-40. Casi siempre tomo este referente al de 20-40 porque 40 de 4 años. Entonces, casi siempre a los 4 años alcanza el 20-40, más o menos. A los 5 o 6 años alcanza más o menos 20-30. Y a partir de los 7 años ya debería tener una agudeza de 20-25, 20-20. Sobre todo porque aparte del desarrollo visual que no está completamente pues, desarrollado cuando nacemos, los ojos siguen creciendo, ¿no? Sobre todo los primeros años de vida. Entonces, cuando son niños más pequeños, son ojos más hipermétropes. De hecho, cuando nosotros vemos la refracción en recién nacidos, en niños de 1 año, 2 años, y por ejemplo vemos que tiene un 0 de refracción, sabemos que ese niño cuando esté grande va a ser miope, porque el ojo va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. ¿Por qué? Porque un niño normalmente tiene hipermetropía. ¿Cuánta hipermetropía? Pues depende también de la edad. Entonces, cuando vemos que un paciente tiene 0 o tiene +1, más 0,50, sabemos que en algún punto ese paciente va a ser miope. Entonces hay que estarlo vigilando, por ejemplo. Este de abajo no es importante para ustedes. Ahora, el nistagmo optocinético. El nistagmo optocinético es una forma de evaluar la visión en los niños que todavía no cooperan, por ejemplo, para ver dibujos. Las figuras que yo les mencionaba, pues obviamente niños de menos de 2 años no te van a poder ver esos dibujos. O bueno, te los ven, pero más bien no te dicen, es una flor, porque no saben las palabras. Entonces, en esos niños podríamos usar el que se llama nistagmo optocinético, que más que nada es como la predilección de los niños de seguir un objeto a medida que se mueve. Este tambor que ven aquí es un tambor optocinético y tiene movimiento, es decir, gira. Entonces, los niños, se supone, son capaces de seguir este movimiento. Hay nistagmos, hay tambores optocinéticos para diferentes tipos de agudeza visual. Hay unas de 20-400, unas de 20-200 y me parece que unas de 20-100. Eso depende del grosor de las líneas, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, usamos un tambor de 20-200, que la mayoría son 20-200,
Y el niño hace esto con sus ojos, lo sigue y se regresa, lo sigue y se regresa. Ese es el nistagmo optocinético. Decimos que ese niño, pues si el tambor es de 20-200, tiene una agudeza visual al menos de 20-200. Es una forma de evaluar a los niños más pequeños. Esta es la tabla que les decía de la más o menos por edad. Aquí está un poquito más específica. Al año tiene una agudeza más o menos de 20-140. 2 años 20-48, 3 20-46. Decíamos, casi siempre tomo de referencia el 20-40 a los 4 años. 5 años 20-33, 6 años 20-27, 20-25 y a partir de los 7 años 20-20. Esto que vemos aquí a un lado es las otras tablas o la equivalencia de la cartilla de Snellen, pero les digo, con el que se me sepan Snellen, con eso es suficiente. Ahora, cuando evaluamos la agudeza visual, la evaluamos de forma ocular, es decir, primero un ojo y luego el otro ojo. Entonces, primero, todo en oftalmología se empieza por ojo derecho y luego ojo izquierdo, siempre. Y después de tomar la agudeza visual, hacemos algo que se llama agudeza visual con estenopeico, que me parece no les puse aquí, pero déjenme se los pongo. El estenopeico no es más que otra cosa que agujeros, ¿sí? Son agujeros pequeños a través de donde el paciente puede ver, ¿sí? Y esos agujeros se supone, o bueno, ahorita les voy a explicar, que al estar viendo por esos agujeros va a mejorar la visión que tienen. No siempre, solamente en algunos casos que ahorita les voy a explicar. Estos son los agujeros estenopeicos. Este es el aparato que generalmente usamos para tomar la visión. Les digo, ahí están viendo mi pantalla de Google. Sí, doctora. Sí, bueno, Sí. esta es la paleta que usamos, donde se descubre primero un ojo y luego se descubre otro. Después de tomar la agudeza visual de esta forma, si el paciente tiene una agudeza visual peor a 20-30, generalmente bajamos esta paletita de aquí para hacer algo como está en esta imagen. Estos puntos que vemos aquí son puros agujeritos. Esos agujeritos, que no les pongo la otra, a lo que nos ayudan es a mejorar la visión. ¿Cómo? ¿Cómo mejora la visión? Pues seleccionan los haces de luz que entran perpendiculares, ¿sí?, al ojo. Quitan o eliminan los haces de luz que entran por la periferia y entran solamente los haces de luz rectos. Los que están desordenados los eliminan. De esta forma, no necesita el ojo hacer este cruce de enfoque, sino que todos los haces de luz que entran por los agujeros llegan directamente a la retina. Cuando nosotros vemos que la visión, por ejemplo, de un paciente que está en 20-100 mejora a 20-20 con los agujeros estenopeicos, lo más probable, no siempre, pero lo más probable es que solamente sea un error de refracción, es decir, un error en el tamaño del ojo, es decir, el paciente necesita lentes, ¿no? Hay cuestiones como las cataratas que también nos podrá ayudar el agujero estenopeico, pero no en todos los casos. Entonces, para que entiendan un poquito esta imagen de acá, este es el globo ocular, ¿sí? Este es el iris, esta es la córnea, este es el cristalino, y bueno, ya veremos la clase de óptica clínica, pero los haces de luz tienen varios tipos de propiedades. Una de las propiedades es la reflexión y otra la refracción, ¿sí? Cuando los haces de luz llegan a una superficie, hay ciertos haces de luz que rebotan y hay ciertos haces de luz que penetran esta superficie, pero a la hora de penetrar cambian su dirección, ¿sí?, dependiendo de la superficie, de la curvatura de la superficie y dependiendo de las propiedades ópticas tanto de la superficie como del líquido que está acá adentro. ¿Por qué? Porque acá adentro tenemos un índice de refracción del aire diferente a lo que está en el ojo. Entonces, cuando un haz de luz entra al ojo, cambia su dirección. Al cambiar la dirección, por ejemplo, aquí vemos haces de luz que vienen derecho, llegan a la córnea y por la propia curvatura de la córnea van a hacer un cambio de dirección. Este cambio de dirección está dado también por las dioptrías que tiene la córnea,
que ya dijimos que son más o menos cuántas dioptrías que tiene la córnea. ¿Alguien se acuerda? ¿42? Ajá, más o menos 42, 43 dioptrías, ¿no? Entonces, este cambio de dirección está dado por esas dioptrías que tiene la córnea de poder, ¿no? Este es el cristalino y aquí cuando choca con el cristalino vuelven a cambiar la dirección de los haces del haz de luz porque el cristalino tiene su propio poder dióptrico. Que dijimos que más o menos qué poder tenía el cristalino. ¿Alguien se acuerda qué poder tenía el cristalino? Dijimos que, como la canción, ¿no? 40 y 20. Entonces, 20, doctora, en total son 63. ¿mande? Tiene 20, en total serían 63 sumadas las 43 de la córnea. Muy bien, entonces 40 y 20, ¿no? Excelente. Entonces 43 más o menos de la córnea y 20 de cristalino, aprox. Entonces, cuando pasan estas estructuras, los haces de luz ya no van derechos, van inclinados, ¿sí? Cambia. Y entonces, esto que vemos aquí es la unión de los haces de luz que entraron al ojo. Esta unión es la mejor visión del paciente, ¿no? Esta unión debería de tocar siempre la retina, que es esta que está acá atrás. Cuando esta unión queda justo en la retina, hablamos de que ese paciente es hemétrope, es decir, tiene un 0 de graduación. Cuando el haz de luz se junta o se une antes de la retina, de esto hablamos que el paciente tiene una miopía porque está su unión antes de la retina. Cuando se juntan después de la retina, hablamos que el paciente tiene algo que se llama hipermetropía. Se juntaron después de la retina. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ya sea que en un paciente miope, su ojo está muy grande generalmente, entonces como está muy amplio, pues se juntan antes. Hipermétropes, los ojos son más pequeños y como el ojo está chiquito, pues se juntan después. También puede pasar que la córnea, por ejemplo, tenga un poder muy potente, ¿sí? Y eso haga que el paciente sea muy miope, a lo mejor el ojo no está tan amplio, pero la córnea es muy potente y por eso también tiene una miopía, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de causas de miopía, generalmente es por el tamaño del ojo, pero también puede ser por variaciones en las dioptrías que tiene la córnea o el cristalino, que generalmente son dioptrías más pequeñas. Entonces, eso es lo que hace el agujero estenopeico, ¿no? Elimina los haces de luz y deja solamente los haces de luz que llegan perpendiculares y que pueden llegar directito a la retina sin causar este desenfoque que vemos aquí atrás. Esto es un desenfoque. ¿Por qué? Porque se unieron y pues no termina ahí, ¿no? Los haces de luz se unen y luego al unirse se vuelven a separar. Entonces llega la imagen ya desenfocada a la retina, por así decirlo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, doctora, todo bien. ¿No? Bueno, entonces, si hablamos de que un paciente tiene una visión de 20/200 y al poner agujero estenopeico mejoró a 20/100, ¿qué podría tener ese paciente? ¿Qué podría necesitar? ¿No? ¿Alguien? Bueno, podría tener un error en la refracción y lo que podría necesitar son lentes, ¿no? Lo que viene acá en la diapositiva. Si mejora con agujero estenopeico, podría tener un error en la refracción y podría estar necesitando lentes. Entonces, eso es para lo que nos ayuda el agujero estenopeico. También hay unas cartillas de agudeza visual cercana. ¿Por qué? Digo, después de los 38, 42 años, sí, dependiendo, empieza algo que se llama presbicia, que ya habíamos hablado un poquito en clases pasadas, los cuales los pacientes, aunque tengan muy buena visión de lejos, podrían tener una visión cercana disminuida. Pacientes que son miopes ven mal de lejos, pero ven bien de cerca. Pacientes que son hipermétropes ven más o menos bien de lejos, pero ven mal de cerca. Eso ya lo veremos después.
Entonces, pacientes que son hipermétropes, podría esta prueba estar alterada, aunque su visión de lejos en la cartilla de Snellen normal estuviera al 100. Entonces, importante ver la cartilla de visión cercana. Generalmente, debajo de los 40 años, el ojo compensa bastante bien, aunque el paciente sea hipermétrope. Pero después de los 30 y tantos años, cuando un paciente es muy hipermétrope, comienza con la presbicia más joven, entonces ya empieza a batallar un poquito con las letras pequeñas, aunque no haya cumplido los 40 años. Pacientes que son miopes tienen un poco de protección teórica ante la presbicia, entonces empiezan con la presbicia un poquito después porque su visión cercana es bastante buena. Ahora, visión al color. Muy importante, el test de Ishihara es el más usado. Hay diferentes tests de Ishihara. Está el original que es de 38 láminas, pero se pueden ir reduciendo para hacer test más acortados, ¿no? Lo que nos ayuda el test de Ishihara es para que el paciente pueda distinguir entre dos colores que pudieran llegar a asemejarse, por así decirlo, en la retina. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos conos rojos, verdes y azules? Entonces, como tenemos los tres tipos de conos, rojo, verde y azul, podemos distinguir los tres tipos de colores. Hay pacientes, como los pacientes que tienen daltonismo, que no tienen la sensibilidad a los tres colores, que les falta a lo mejor la sensibilidad al verde, o la sensibilidad al rojo, o la sensibilidad al azul. Lo más común en toda la población es la deficiencia o la falta de sensibilidad al color rojo y verde combinados. Entonces, lo que nos ayuda el test de Ishihara es para ver si estos pacientes pueden distinguir entre el rojo y el verde. Si no tuvieran, si cayeran estos pacientes que tienen daltonismo para rojo-verde, y por ejemplo les mostráramos en esta imagen, que está un 7 en color verde y el resto en color rojo, como no tiene ninguno de los dos conos, o no tiene sensibilidad a ninguno de los dos colores, no va a distinguir el 7, no lo va a ver, porque todo lo va a ver en gris. Entonces, para ese tipo de alteraciones nos ayudan. No siempre, por ejemplo, para daltonismo, también hay otras enfermedades, por ejemplo, alteraciones en el nervio óptico, que nos pudieran llegar a generar que el paciente perdiera la visión al color, lo que conocemos como discromatopsias, ¿sí? Que el paciente ya no distingue, ya no tiene la sensibilidad al contraste de los colores. Entonces nos ayuda, por ejemplo, veo un nervio óptico inflamado, le pongo la cartilla desde Ishihara y nos podría ayudar a distinguir entre dos patologías diferentes. Este test aquí dice que se hace binocular, pero sobre todo para esto, para el daltonismo. Cuando tenemos una alteración puntual, por ejemplo, una alteración de nervio óptico, sí hay que hacerlo primero de un ojo y después de otro. Y normalmente eso es a 30 centímetros, aunque ahora pues ya están en las pantallas que tenemos, donde está la cartilla Snellen digital, también tenemos el test de Ishihara y ahí lo modificas para la distancia que debe estar sentado el paciente. Entonces, test de Ishihara nos ayuda para ver la visión al color y qué tan sensible es el paciente a los colores. Ahora, pasando al tamaño de las pupilas. Las pupilas se pueden evaluar en diferentes tipos de aspectos. El primero es según el tamaño. Pupilas medias miden de 2 a 5 milímetros. Pupilas mióticas de menos de 2 milímetros y pupilas midriáticas más de 5 milímetros. Ahora, cuando una pupila se mide en relación una a otra, podemos decir que las pupilas están isocóricas cuando están iguales, o la diferencia es de menos de 1 milímetro entre un ojo y el otro. Anisocóricas es cuando un paciente tiene una pupila más grande y una pupila más pequeña y rebasa los 2 milímetros, esta diferencia de tamaño. Y las discóricas es que en vez de estar redonditas, pues están irregulares. Entonces se llaman discóricas. Y según la respuesta a la luz, podemos decir que están reactivas, arreactivas o hiporreactivas. Las reactivas, ya saben que las pupilas tienen reflejo fotomotor. Entonces, cuando la pupila se mueve parejita, las dos pupilas, pues decimos que son unas pupilas reactivas. Cuando vemos que están reaccionando, pero reaccionan lento, esas son hiporreactivas. Y las que no reaccionan nada se llaman arreflécticas o arreactivas. Están inmóviles y no tienen este reflejo fotomotor que normalmente pues, se encuentra en ellas. Esto de los reflejos, y eso ya lo veremos en sus clases correspondientes.
Ahora, la evaluación de la motilidad ocular. Hay dos formas de ver la movilidad ocular. Una es viéndola binocularmente, lo que conocemos como versiones y vergencias, y cuando la vemos monocularmente, que son las ducciones. Aquí pues solamente ortoposición. ¿Cuál es la posición de la mirada normal? Es la ortoposición, que es la mirada hacia el frente. Supraversión hacia arriba, infra hacia abajo, levo, dextro, supra, y todos los demás, pues son movimientos combinados, ¿no? Ya platicamos más o menos los músculos que nos ayudan a cada movimiento que tenemos. Entonces, versiones son para los movimientos donde se fija binocularmente en diferentes posiciones de la mirada, y son movimientos conjugados porque son de los dos ojos. Las ducciones son un movimiento de un ojo de forma aislada, ¿sí? Y las divergencias son los movimientos conjugados, pero cuando el paciente está fijando a diferentes distancias, como la convergencia y la divergencia. Convergencia cuando los ojos se mueven hacia adentro y divergencia cuando se mueven hacia afuera. Los ojos tienen sistemas de poleas que ya vimos. Esos sistemas de poleas deben de trabajar en conjunto y de forma muy ordenada para que los movimientos sean igualitos. Hay diferentes núcleos a nivel del tronco encefálico que nos ayudan a esto. Hay conexiones entre los núcleos de los movimientos oculares, que son el tercero, el cuarto y el sexto, ¿sí? Hay también uniones o conexiones con el quinto, con el séptimo, con la corteza occipital. Hay conexiones por así decirlo, del sistema visual por todas partes. ¿Por qué? Porque nos ayudan igual con los reflejos, nos ayudan pues sí, con los movimientos de nuestro cuerpo, con la posición. Tan solo el estar sentados involucra también que nuestro cuerpo tenga diferentes tonos en ciertos músculos, y eso también está dado en cierta parte por el sistema visual. Entonces, todo el sistema visual está conectado con todas partes, ¿sí? No podemos ver el sistema visual como algo aislado. Y pues para que estos movimientos estén conjugados, pues tiene que estar bien todo el sistema visual, ¿no? Ahora, el reflejo rojo o reflejo de Bruckner, yo creo es de lo más importante que vamos a ver el día de hoy en la clase, porque yo no quiero que se les vaya un niño de su consulta general sin que al menos puedan checarle el reflejo rojo o reflejo de Bruckner. El reflejo rojo es precisamente esto. Cuando iluminamos los ojos del paciente, esto se realiza con el oftalmoscopio directo, que es el que viene en su estuche diagnóstico. Se realiza viendo los dos ojos al mismo tiempo, ¿sí? Y los dos ojos se deben de iluminar de la misma forma. ¿Qué es el reflejo rojo? Pues el reflejo la luz que se refleja de la retina hacia afuera. Nosotros iluminamos y el reflejo que da la retina, pues es el reflejo rojo. Deben de ser completamente simétricos en los dos ojos, ¿sí? Si hay alguna asimetría entre ambos ojos, es obligado que revisemos un oftalmólogo al niño, ¿sí? Esto generalmente es más en niños porque los adultos, ya sabemos, si un adulto deja de ver, pues te dice, pero un niño, ¿cómo te dice que no está viendo, ¿no? Y hay una frase que me encanta y es como: el niño no sabe que ve bien, que ve mal hasta que ve bien. Es decir, un niño no sabe lo que es ver bien si toda la vida ha visto mal. Entonces, ¿cómo podría decirte un niño estoy viendo mal si mucho tiempo ha visto mal, ¿no? Entonces, cuando un reflejo rojo está asimétrico o hay alguna opacidad o algo muy grave, hay leucocoria, que es esto de aquí abajo, que se ve blanco el reflejo, hay que ir a buscar problemas a nivel intraocular o extraocular, porque también alteraciones en la córnea, en la superficie corneal, los pudieran llevar a un reflejo alterado. El diagnóstico diferencial de la leucocoria, que es el reflejo color blanco, ¿sí? En la córnea, pues son úlceras corneales y enfermedades corneales genéticas. Al nivel del cristalino, lo más frecuente, cataratas congénitas. No es tan infrecuente una catarata congénita como ustedes pensarían. También persistencia de vítreo primario o vítreo primario hiperplásico persistente. En la retina, que es de lo más importante,
enfermedades congénitas, enfermedad de Norrie, enfermedad de Coates, enfermedades adquiridas, retinopatía del prematuro, toxocara, que ya lo veremos después, es un parásito que infecta a nivel intraocular, lesiones malignas y sobre todo, y esta es pregunta de examen nacional, es decir, pregunta de NARM, retinoblastoma, ¿no? Si alguien en un examen te pregunta, te hace una pregunta con la pregunta leucocoria, con la palabra leucocoria, debes de pensar siempre, si es un niño, en retinoblastoma hasta no demostrar lo contrario. Y esto pues es pregunta de todas partes, ¿no? Entonces, leucocoria, siempre descarta retinoblastoma. ¿Por qué? De lo demás no se va a morir. Puede que tenga ceguera por ambliopía, por ejemplo, una catarata congénita o algo por el estilo, pero no se puede morir, ¿no? Por una catarata. Pero de una leucocoria por retinoblastoma, sí puede morirse, ¿sí, no? Y no es tan infrecuente y sobre todo en la Huasteca, al ser un gen recesivo, es ocasionado por una alteración o una alteración en el gen supresor de tumores, ¿sí? En la Huasteca tenemos muchísimos genes recesivos porque nuestros antepasados se casaban primos con primos y hermanos con hermanos. Entonces, ya saben, en pueblo chico siempre hay consanguinidad. Entonces, retinoblastoma, vemos leucocoria, igual a descartar retinoblastoma. El reflejo corneal de Hirschberg, aquí lo único que es el reflejo de la luz cuando está en la córnea. Listo, ¿no? Tenemos un foco, se refleja en el punto más alto de la córnea y ese es el reflejo corneal de Hirschberg. ¿Qué pasa? Esto generalmente lo usamos cuando hay desviaciones oculares, porque el reflejo siempre debe estar a nivel central, salvo ciertas circunstancias que no son del tema de ustedes, pero en la mayor parte de los casos, un reflejo corneal movido del centro pupilar, ya sea para afuera o para adentro, nos indica que el ojo está desviado, es decir, que tiene un estrabismo. Si está desviado hacia la parte de adentro, pues es un estrabismo hacia afuera, ¿no? Y si una exotropia. Y si es una desviación del punto o del reflejo hacia este lado, que es afuera, entonces el ojo está desviado hacia adentro, es una endotropia, ¿no? Esto que viene aquí no es tan importante para ustedes, es decir, no necesito que se lo aprendan, pero sí que sepan cuál es el reflejo corneal de Hirschberg. ¿Por qué? Pacientes que tienen estrabismo. El estrabismo es una de las causas más frecuentes de ambliopía u ojo flojo. De repente, cuando vemos un niño con los ojitos desviados, no le tomamos importancia porque muchos de ellos mejoran con el paso del tiempo. Pero siempre que un ojo esté desviado, debe ser evaluado por un oftalmólogo. ¿Por qué? Porque hay estrabismos que sí, que no pueden, que puede que no causen nada, ¿sí? Que su ojo se siga desarrollando de forma adecuada, sobre todo los estrabismos que no suceden todo el tiempo, o los estrabismos que solo suceden cuando el niño está muy cansado, o los estrabismos que alternan, es decir, primero está desviado el derecho y luego se desvía el izquierdo, y así. Esos no causan tanta ambliopía, pero un estrabismo, un ojo siempre está desviado, el mismo ojo todo el tiempo, eso puede causar ambliopía o lo que conocemos como ojo flojo, que ya veremos en pediatría, pero básicamente lo que es una ambliopía es que el cerebro pierde conexión con el ojo que está viendo mal, porque el cerebro tiene dos ojos, el cuerpo tiene dos ojos. Entonces, si un ojo está viendo bien y el otro está viendo para otra parte, entonces si el cerebro le hace caso a los dos, pues entonces va a haber doble, ¿no? Entonces lo que hace el cerebro es suprimir la imagen que no está centrada, suprime la imagen del ojo desviado y se queda solo con la imagen del ojo que está derechito. Y entonces, si esto sucede mucho tiempo, el cerebro empieza a perder conexiones nerviosas con el ojo que está desviado y a eso se le conoce como ambliopía. Realmente cuando revisamos al paciente no encontramos ningún daño estructural porque sus ojos están bien. El problema es que se perdieron conexiones nerviosas por esta desviación. El test de Krimsky, este no lo necesitan saber tanto ustedes, pero es que nosotros ponemos unos prismas adelante del ojo. Hay Krimsky directo y Krimsky indirecto, y dependiendo del número de prisma que le pongamos, es la desviación que tiene el ojo contralateral o ipsilateral, depende de cuál test estemos haciendo. Pero ustedes no necesitan saber este test, ¿no?
El cover test lo que nos ayuda es que nosotros tapamos un ojo y vemos cómo se comporta el otro. Y luego, después de estar 3 segundos en un ojo, nos pasamos al otro. Y así lo hacemos en repetidas ocasiones. Esto nos ayuda sobre todo cuando existen forias. Las forias es una desviación del ojo que solo sucede en determinados momentos. Por ejemplo, cuando un ojo está tapado. Entonces, ese es el cover test. Pero bueno, no es tan importante como los otros. Los puntos de Ward, de los que nos hablan, es para ver si el paciente tiene diplopía, es decir, visión doble, si tiene supresión, es decir, que un ojo no esté viendo y el otro sí, o si está funcionando bien con sus dos ojos. Esto se hace a 6 metros o cuando es una cartilla a 33 centímetros cercanos. Lo que hacemos es poner un filtro, unos lentes que tienen por así decirlo, un ojo, tiene color. Permítame un segundo, ya regreso. Bueno, mande. ¿Sí? Una disculpa, chicos. Bueno, sí. Entonces, lo que hacemos es colocar unos lentes. El lente del ojo derecho tiene un filtro rojo y el del ojo izquierdo un filtro verde, en la mayor parte de los casos. Entonces, ponemos la cartilla. Permítanme un segundo. Una disculpa otra vez. Lo que hacemos es poner los puntos. Ponemos esta imagen que está aquí enfrente. Si el paciente está viendo con los dos ojos, vamos a ver que alcanza a ver los dos puntos verdes, el punto rojo y un punto combinado, que es este punto de abajo, que es rojo con verde. Esta imagen que ven aquí es la imagen normal. Si el paciente está viendo esta imagen, es que el paciente tiene una fusión de sus dos ojos. Si el ojo derecho no está viendo, vamos a ver que él solamente va a estar viendo los puntos verdes. Si el izquierdo, el izquierdo no está viendo, vamos a ver que solamente ve los puntos rojos. Y si vemos que el paciente tiene una desviación en los puntos, significa que el paciente tiene diplopía o visión doble, es decir, con un ojo está enfocando una cosa y con el izquierdo está enfocando otra completamente diferente. Y ahora, los métodos de refracción, esto ustedes no lo hacen, pero se los platico. La refracción, el método que más usamos es la retinoscopía, en la cual vemos el reflejo que da la retina hacia nosotros y lo usamos usando un retinoscopio. El retinoscopio es un aparato que da una imagen, una línea vertical de luz y lo que hacemos es moverla hacia los lados, ¿sí? En la pupila del paciente. Si el reflejo rojo, el reflejo, aquí lo vemos aquí atrás, nos sigue, es decir, nosotros movemos el aparato hacia un lado y el reflejo de la retina nos sigue, ese es un paciente que no tiene ninguna alteración, por así decirlo, no necesita lentes ni positivos ni negativos, ¿no? Está en hemetropía. Un paciente que se mueve,
una disculpa. El paciente que nos sigue tiene hipermetropía, ¿sí? Cuando nos sigue la línea es hipermétrope. Cuando se va en contra es miope. Ya lo veremos después por qué es esto, pero es miope. Y cuando lo iluminamos y el haz de luz no se mueve, es decir, se ilumina toda la retina parejita, nos da un reflejo parejito, ese es un paciente hipermétrope, ¿sí? Entonces, con el movimiento hipermétrope, contra el movimiento miope y si no tiene movimiento, métrope, es decir, no necesita lentes. Esto que está aquí arriba, como rojo y verde, o positivo y negativo, es porque los pacientes que son hipermétropes usan lentes positivos. Los pacientes miopes usan lentes negativos, por eso el signo de aquí arriba. Y bueno, los hemétropes es que no necesitan lentes ni positivos ni negativos. La parte del astigmatismo no se las explico porque es muy compleja y la verdad es que no, ustedes no lo van a necesitar como en la práctica clínica porque ustedes nunca van a refractar un paciente. Entonces, a menos que sean oftalmólogos, que espero que alguno de aquí salga oftalmólogo, pero no lo van a necesitar, ¿no? Aquí lo más importante pues es la parte que ya vimos, el reflejo rojo, el de Bruckner, es súper importante, ¿sí? La agudeza visual 20/20 en Cardillas-Snellen, los de los movimientos, el test de Ishihara que ya platicamos, y ya todas las partes, la parte de óptica clínica, la veremos ya el día de mañana, porque el día de hoy ya se nos acabó la clase. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta del tema hasta ahorita. No, doctora, muchas gracias. Todo bien, doctora. Perfecto, muy bien. Entonces, nos veríamos el día de mañana para continuar con óptica clínica. Si pudieran leer óptica clínica, eso sí está en los libros, no es tan complejo. Entonces, léanlo porque si vienen sin leer nada, no me van a entender nada mañana, por favor, ¿va? Sí, Bueno, doctora. entonces nos vemos mañana. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Gracias, Hasta doctora. mañana, doctora. Gracias. Hasta mañana.